tal amigos? En esta oportunidad vengo a presentar un carro RC de la marca Evoyu, el cual he conseguido en AliExpress. Como pueden ver, tiene bastante características profesionales, se puede decir, porque tiene doble suspensión, es 4-wheel drive, tiene llantas que son todoterreno y tiene también un controlador que es de 60 amperios. Acá en el manual podemos ver indicaciones de funcionamiento del control remoto, ¿no? Después, algo muy importante que me parece es que se puede ver las recomendaciones, ¿no? Y acá podemos ver todas las partes con su número de partes, ¿no? Acá están bien explicadas. Entonces, en caso se perdiera una de ellas, o necesita repuesto por el uso, ¿no? Puede ser que se dañe de alguna forma. Con este código se puede buscar y solicitar, ¿no? Acá vemos que el diferencial es de acero. Acá vemos el servo. Y eso es otra de las cosas que me parece muy, muy interesante. Incluso, bueno, todas las partes más pequeñas que son los tornillos. ¿Cuántos tornillos? ¿Qué tipo de tornillos? El motor 390, ¿no? El número de parte del motor. Y acá en las últimas páginas podemos ver que hay un diagrama de todo el ensamblaje, ¿no? En caso, por ejemplo, tengamos que reemplazar un interno, o tenemos que reemplazar, por ejemplo, la parte de la transmisión, ¿no? Los engranajes, que hay que desarmar casi todo, pues, ya tenemos un diagrama de cómo se arma y con qué tipo de tornillos. Eso me parece súper, súper bueno a la hora de que uno quiera hacer una mejora o cambio de puesto. Y bueno, acá podemos ver que también trae este pequeño set que trae una pequeña herramienta que es para poder asegurar las llantas, ¿no? De esta manera lo colocamos así y procurando agarrar la otra llanta también, ¿no? Para que pueda tener y así poder asegurarla bien. Y por otro lado también tiene unos pines de repuesto, ¿no? Que normalmente estos pines se pueden perder, a veces se pueden perder y es muy útil tenerlo, ¿no? También tiene esto que es que permite el interruptor puede sacarse de la carrocería para que no esté tan difícil prenderlo, porque el interruptor está acá nomás, ¿no? Está, digamos, en esta parte y acá no se puede ver bien, pero está un poquito más adelante el controlador y es bien difícil poder prender. Entonces esto ayuda. Y bueno, acá tenemos el control remoto. Solamente tiene para poner tres pilas AA. Y acá vamos a encenderlo. Como pueden escuchar, ahí está el sonido del servo, ¿no? Ahí está funcionando muy bien. Acá podemos regular el trim del servo. Ahí se ve como funciona para que esté recto. Y acá es para cambiar la orientación del giro del servo, ¿no? Porque si lo colocas así, esta es para la derecha y esta es para la izquierda, pero si la cambias, ya cambia la dirección, ¿no? Y acá es uno de los más importantes, es la velocidad, ¿no? El modo de velocidad está ahorita en low. Entonces en el low alcanza la mitad de velocidad, que es alrededor de 23 km por hora más o menos. Y en high sí llega a 46, que es bastante. Que normalmente es recomendable en espacios abiertos, ¿no? En espacios cerrados no se recomienda mucho porque puede chocar muy, muy violentamente, puede caer cosas. Mejor es probarlo en espacios abiertos. Y bueno, acá está su funcionamiento. Podemos presionar un poquito, retrocederlo. No hay que darle mucho ahorita porque sale volando. Ahí está en velocidad baja, por supuesto, ¿no? Ahora vamos a cambiarlo a velocidad alta. ¿No? Ya, ahora sí, velocidad alta. 1, 2, 3. Ahora lo que viene es la prueba de manejo en el siguiente segmento.